Buen día chicos y chicas, continuamos hablando sobre el agua y el ambiente acuático y bueno, vamos a estar ahora hablando sobre el calor específico del agua. Esta es una propiedad del agua que es anómala, es una de las propiedades anómalas del agua, de las propiedades anormales del agua. Y es que como verán aquí en la propia figura, el agua tiene un calor específico de 1 y esto porque el agua se toma como referencia para ese calor específico, porque una caloría es igual a la energía necesaria para que 1 gramo de agua eleve su temperatura 1 grado centígrado, específicamente de 14,5 a 15,5 grados centígrados, si mal no recuerdo. Entonces, esa es una definición que toma como referencia al agua y por supuesto aquí entonces tiene la unidad. El agua en general necesita 1 caloría, esa cantidad de energía para elevar 1 grado centígrado cuando se trata de un gramo de agua. Entonces, bueno, ese calor específico, ¿sí?, es diferente en otras sustancias. La plata, por ejemplo, tiene un calor específico de 0,06. O sea, hace que con muy poca energía eleva su temperatura. El latón, igual, tiene un calor específico muy pequeño. Necesita poca energía para elevar su temperatura. Todos los que han puesto una eh, recipiente con agua para calentar y hacer café, ¿verdad?, pues sabemos que si se nos olvida ponerle el agua, después ese recipiente está en muy poco tiempo bastante caliente, ¿no? Y bueno, ya cuando le ponemos el agua, pues en realidad se tarda bastante en calentar. Y no solamente porque tenga un mayor peso, una mayor masa ahí calentándose, sino porque el agua necesita mucha energía para estar elevando su temperatura, mucho más que la que necesita el atón. O por ejemplo, la que necesita la lana, que dice aquí de vidrio, o inclusive el aire, que tiene un calor específico aún más pequeño que la lana de vidrio que ahí está puesta. Bueno, el punto es que esa energía se queda almacenada en el agua, en esa temperatura del agua, y cuando nosotros pues le apagamos al agua para el café, a la estufa, ¿verdad?, que estamos ahí utilizando para calentar el agua para café, pues resulta que el agua va a estar después despidiendo energía, calor, ¿sí?, hacia el aire, hacia el propio recipiente y finalmente hacia el aire también. Y bueno, toda la energía almacenada después el agua la puede perder. El punto es que el agua entonces necesita mucha energía para calentarse. Puede almacenar entonces mucha energía y puede soltar después mucha energía. Y eso es definitivamente importante para la vida en la Tierra. Veamos esta gráfica. No solamente importa el que el calor específico del agua sea muy grande. Fíjense, empecemos por aquí en esta gráfica. Si empezamos a 0 grados centígrados, ¿sí?, se necesitan aproximadamente 100 calorías para que se eleve la temperatura del agua 100 grados centígrados, ¿sí? En este experimento que hicieron para sacar esta gráfica, bueno, pues tenían hielo a muy bajas temperaturas, ¿sí?, más o menos a menos 40 grados centígrados. Ese hielo le fueron añadiendo temperatura. Bueno, aquí está, empezaron a añadir temperatura más o menos a los 0 grados, pues. Y tuvieron que añadir
80 calorías para que de hielo pasara a agua a 0 grados centígrados. Y luego tuvieron que añadir 100 calorías para que el agua pasara a 100 grados centígrados. ¿Sí? Y luego se tiene que añadir una cantidad muy alta de energía para que el agua que está en forma líquida pues pase a vapor. Así que bueno, en todo este proceso se está necesitando para pasar desde el hielo hasta el vapor 720 calorías. 80 para solamente hacer el paso de hielo a agua. 100 para calentar el agua. Y después 540 calorías por gramo de agua para vaporizar, para hacer vapor, convertir en vapor ese líquido. Bueno, así que es una gran cantidad de energía la que tiene el vapor de agua. Cuando el vapor de agua después, si se enfría, si pierde calor, si pierde esa energía, ¿verdad? Esas 540 calorías, si las pierde, entonces se vuelve agua. Y si esa agua pierde más calorías, va soltando todo ese calor, ¿sí? Pues va a llegar al punto de 0 grados centígrados. Pero para congelarse necesita o pierde otras 80 calorías. En este sentido va ganando calorías, ¿sí? Y en este sentido va perdiendo calorías. Así que el vapor que hay en la atmósfera, cuando se condensa, pasa a la atmósfera, pierde calor y que pasa a la atmósfera una cantidad muy elevada. 540 calorías. Y eso, pues es lo que mantiene muy estable la temperatura en la Tierra, entre el día y la noche. Mientras más agua exista en un ambiente, en un sitio, en cualquier lugar, pues más estable será la temperatura entre el día, las máximas del día y las mínimas de la noche. Investiguen un poquito a qué temperaturas llega en el día a tener, no sé, Mercurio, el planeta Mercurio, y cuánto en la noche. Hay unas diferencias exageradas. ¿Por qué? Pues porque no tiene atmósfera, porque no tiene agua y porque la radiación del Sol va calentando su superficie muy rápidamente. El calor específico es bajo en general de muchas sustancias y alcanza mucha temperatura y pues después en la noche pierde mucha temperatura y alcanza entonces, pierde mucho calor y temperatura y alcanza temperaturas muy bajas en la noche. Eso no sucede en la Tierra. Claro, hay algunos ambientes en donde hay fuertes diferencias entre el día y la noche, pero nunca tan grandes como en el planeta Mercurio. Y esos sitios en donde hay esas grandes variaciones, ¿sí? Son sitios muy secos, donde ni siquiera en la atmósfera hay cantidades de vapor considerables. Sitios realmente secos, entonces tienen una temperatura muy elevada en el día y una temperatura muy baja en la noche. O a lo mejor ya han escuchado ustedes que en los desiertos, lógicamente son lugares muy secos, ok, hace mucho calor en el día, pero en la noche llega a ser mucho frío. ¿Sí? Y en un ambiente continental, es decir, no en el mar,
eh, que tenga lagos grandes, una gran cantidad de humedad en el ambiente, pues perdón, la diferencia de temperatura que hay entre el día y la noche es mucho menor. Bueno, prosiga. Ah, perdón, faltaban dos muy importantes definiciones. Este calor, estas 80 calorías, se llaman calor latente de fusión. Y estas 540 calorías se llaman calor latente de evaporación. Eh, por cierto, que busquen ustedes, piensen un poquito, cómo es que entonces esta calor latente de fusión nos explica que cuando cae la nieve hay una temperatura eh, diferente a cuando hay una fusión de la nieve, cuando se está deshielando, ¿sí? en la nieve. Chéquenle, piénsenlo, lo checamos en la clase. Bueno, continuemos. Aquí hay una gráfica donde trata de ejemplificar lo que sucede con la energía en la atmósfera. Bueno, pues lógicamente la energía de la atmósfera proviene del Sol. Aquí hay una cantidad de energía entrante. De hecho, hay una cantidad de energía que ni siquiera entra, que se refleja hacia el exterior. Pero aquí hay una cantidad de energía que sí penetra, ¿no? Y de esa cantidad que penetra, una buena parte es absorbida por la atmósfera, si ustedes se fijan. Esta energía absorbida por la atmósfera se absorbe en el agua, en buena parte, pero también en otras moléculas que tienen la capacidad de estar reteniendo ese calor, esa energía. Una de ellas, como creo saben, es el CO2. Mientras más CO2 hay en la atmósfera, pues entonces se retiene más energía y conforme va subiendo el CO2 en la atmósfera, pues se va reteniendo más energía y se da ahí el efecto invernadero. Y bueno, otra porción de la energía solar se refleja por las nubes, otra porción es absorbida por la superficie de la Tierra, otra porción es reflejada por la superficie de la Tierra, esas porciones reflejadas pues se van, salen de la atmósfera nuevamente, pero fíjense una cuestión interesante. Aquí, de lo que ya se absorbió por la superficie, porque se calentó la superficie en buena parte, hay una cantidad de calor que se pierde por convección, es decir, por el mismo calor que se va pasando ahora de la piedra caliente, pensémoslo así, de la roca caliente, va pasando hacia la atmósfera como calor mismo. Pero hay una cantidad bastante importante que se pierde por evotranspiración, es decir, el agua se evapora, el agua que está en la superficie de la Tierra, ¿sí? Y al evaporarse jala mucha energía, porque ya quedamos que cuando se evapora el agua necesita mucha energía y se lleva esas 540 calorías por gramo que dijimos, se las lleva como vapor hacia la atmósfera. ¿Sí? Y entonces aquí en el vapor, ¿sí? Del agua en la atmósfera, ¿sí? Porque ya se fue calentando también por esta energía, ya sea el agua misma o el CO2, pero el calor que queda en el agua es un calor latente. No está como temperatura, pero ahí está guardada, ¿sí? Está un calor latente. Ese calor latente puede entonces volver a soltarse hacia la atmósfera. Y entonces aquí hay una cantidad importante, ¿sí? de energía que está en la atmósfera, ¿sí? y que
se puede estar regresando, ¿sí?, de ese calor latente, ¿sí?, hacia la propia atmósfera. Les repito, mientras esté esa energía en el agua, no significa temperatura, es un calor latente, ¿sí? Y bueno, pues este calor latente pues está siendo absorbido nuevamente o puede ser absorbido nuevamente por la superficie. La radiación de la superficie también va regresando mucha energía hacia el exterior. Y bueno, no pretendo explicar completamente esta gráfica, pero observen cómo el vapor está teniendo un papel muy importante en la temperatura de la propia atmósfera y de la propia Tierra. Ujú. De paso, también se explica pues el efecto invernadero por el CO2. Así que el que la Tierra tenga una temperatura como la conocemos, pues es definitivamente muy importante. Y bueno, ahí el agua está teniendo un papel protagónico especial. Sin el agua no habría las condiciones de la Tierra y obviamente esas condiciones están ligadas con la vida como la conocemos. Bueno, otra propiedad anómala se refiere a la densidad del agua. La densidad, pues no tiene mucho problema, lo habíamos mencionado como un gramo de agua por mililitro. Eso en agua pura. Aquí está esa cantidad. Sin embargo, esa densidad varía un poquito, como se observa aquí, ¿sí?, dependiendo de la propia temperatura. Cuando la temperatura está a 10 grados, ¿sí?, la densidad es ligeramente menor. Aquí vamos disminuyendo la densidad en este sentido. Chéquenle. Y entonces aquí la densidad es menor. Por eso decíamos que el agua caliente pues, está hacia la superficie, ¿sí?, del mar o de un lago, pues ahí está el agua caliente, menos densa. Bueno, esa densidad va aumentando eh, conforme la temperatura va disminuyendo, ¿sí? Pero lo que es anormal, lo que es anómalo, lo que no sucede pues más que en el agua, es que a los 4 grados centígrados la densidad es mayor. Y luego, cuando disminuye la temperatura del agua, pues resulta que la densidad se vuelve entonces menor. Este punto, esta inflexión es lo anormal. ¿Qué quiere decir? Que el agua fría, fíjense ustedes, de 5 grados centígrados, de 6 grados centígrados, pues aumentó su densidad, ¿sí? Va aumentando hasta 4 grados, hasta los 4 grados centígrados, ahí es donde está más densa, y entonces, si esto, acuérdense que esto es agua pura, en general, y entonces esta agua, en un lago, estaría hasta el fondo. ¿Por qué? Pues porque es la más densa. Pero luego, si esa agua se empieza a enfriar aún más, pues el agua que estaba en el fondo empieza a subir porque con los 2 grados de temperatura, cuando tiene 2 grados de temperatura, su densidad es menor. Por lo tanto, sube. Y entonces esto hace que en los lagos ya muy fríos, ya cuando están ahí en el invierno, en un lugar ahí de Michigan, de por allá por el norte, pues primero las capas superficiales del agua, ¿no?, empiezan a enfriarse. Si se enfrían, se vuelven más densas, se hunden. Y así va sucediendo, se va hundiendo hasta que toda la columna de agua, es decir, de la superficie al fondo, tiene 4 grados centígrados. Se empieza a enfriar más el agua de la superficie y entonces pues se queda, ya no se va para abajo, se queda arriba porque pues esa agua tiene una menor densidad. Y bueno, sucede
que ya eso es una propiedad anómala del agua. Pero cuando ¿sí? Esa agua a 0 °C se congela, se forma el hielo, la densidad disminuye. Disminuye muchísimo, no tengo el dato aquí, pero quiere decir que el hielo flota y eso lo conocemos perfectamente todos. El hielo flota en el agua. Es más, también sabemos que tiene una mayor densidad, fíjense por qué. Simplemente ustedes ponen o han puesto sus hielitos ahí en el congelador, o más bien el agua para hacer hielitos, y cuando sacan ya los hielos formados, el agua ya congelada, siempre hay un chipotito hacia arriba del agua. ¿Por qué? Porque aumentó su volumen y por lo tanto disminuyó la densidad y por lo tanto flota. Y eso que aumenta el volumen del hielo es porque las moléculas del agua, que ya habíamos platicado de ellas, se colocan en esta posición precisa y exacta, ¿sí? Se hace una estructura a manera de cristal, todas sus moléculas están bien acomodadas y esto abre la molécula, abre el espacio entre las moléculas más bien, abre la estructura, ¿sí? Aumenta entonces el volumen del agua y las moléculas ahí están, se mueven vibrando, pero no pierden ya esa geometría, esa estructura como un cristal. Y entonces pues el volumen aumenta y la estructura se abre. Y entonces el hielo flota. Si esa propiedad no la tuviera el agua y el hielo entonces fuera como pues cualquier sustancia sólida de otra sustancia, el hielo sería más denso y se iría entonces hacia el fondo y entonces bueno pues un lago sería un gran cubo de hielo en el invierno. ¿Por qué? Pues porque el hielo se va yendo hacia el fondo y se va formando más hielo arriba y se va enfriando más y yendo hacia el fondo. Y entonces sería pues tal vez parte del mar, un gran hielo, ¿no? Y cuando llegara el verano pues se tendría que estar deshielando toda esa cantidad de agua que sería difícil. Algunos piensan que en algunos sitios al menos pues a lo mejor nada más se forma un charquito de agua en el verano o un charco grande en el verano, pero después en el invierno se volvería a congelar completamente. En cambio, cuando se forma el hielo en un lago, ese propio hielo funciona como un aislante térmico para el agua de abajo y el agua de abajo entonces pues tiene alrededor de 4 °C, una parte muy superficial, tendrá tal vez temperaturas menores. Estoy pensando que en un lago pues como quiera que sea hay movimientos de agua y entonces bueno pues una parte del agua estará con temperaturas menores, pero sería más superficial. La gran porción de agua tiene 4 °C y no se va a disminuir mucho en general porque el propio hielo está aislando ese volumen de agua de la temperatura externa. Así que en un lago congelado, pues afuera podrá estar a -20 y abajo del hielo, pues está en general a 4. Así que eso es importante para los organismos. Bueno, otro aspecto que está relacionado con los organismos, una característica del agua relacionada con los organismos es la viscosidad, ¿no? La viscosidad tiene relación con la densidad del agua, sí. Tiene relación entonces, por supuesto, con la temperatura y con la salinidad del agua. En el mar, pues lo que más cambia es la temperatura y la salinidad en proporción va quedando relativamente estable. Sí hay cambios, pero es relativamente más estable. Así que la viscosidad está relacionado principalmente con la temperatura, que modifica a la densidad. Para definir la viscosidad, pues necesitan imaginarse que están haciendo una mermelada, ¿verdad? Y que están ahí tratando de que no se queme y la están batiendo
Y esa mermelada pues está difícil de mezclarla, es difícil moverla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es viscosa. La viscosidad es esa dificultad para que se separe la sustancia, una sustancia líquida, ¿no? Y entonces, mientras más viscoso sea, pues hay dificultad para que una estructura, un organismo, un objeto, pues vaya penetrando o vaya cayendo por esa sustancia, la vaya separando y vaya entonces penetrando por esa sustancia. Aquí en esta gráfica, bueno, está la temperatura, está la densidad. Vean ustedes aquí en esta gráfica la densidad a 4 grados centígrados si es de 1. Y luego va bajando, ¿verdad? Ya sea hacia un lado o hacia el otro, más bien. Y esta es la viscosidad. La viscosidad sí está más elevada aquí en esta temperatura. Y luego pues va disminuyendo. O sea, aguas frías son más viscosas. Aguas cálidas no son tan viscosas. Y entonces, bueno, pues eso hay que eh, pensarlo, considerarlo, pues en relación a los propios organismos que están en el agua. Y principalmente con aquellos organismos que flotan en el agua. Porque bueno, si un organismo quiere flotar, pues si hay una viscosidad elevada, pues es difícil que vaya rompiendo esa masa de agua, es difícil que vaya cayendo relativamente, ¿sí? Y en un agua cálida, entonces, ese mismo organismo pues estaría cayendo más rápidamente. O sea, si ustedes piensan que son un organismo allá en el mar y que tiene que vivir en una zona específica de profundidad, o pongamos que tienen que vivir en la parte superficial del mar, si se hunden, ya no sobreviven, ¿no? Pónganlo así. Y entonces, así pueden llegar a ubicar que la viscosidad del agua es muy importante para todo el todos los organismos planctónicos, aquellos que se dedican a flotar en el mar, porque, bueno, pues si se hunden, les va a significar la muerte prácticamente. En fin, necesitan estar en una zona de profundidad. No todos están en la superficie. Hay otros que deben de estar más abajo, pero también no deben de bajar más. ¿Mm? Entonces, la viscosidad es importante para los organismos que se dedican a flotar. Si ustedes ven este anélido, pues tiene unos parápodos bastante amplios, bastante aplanados. Aquí se ven muy bien. Y toda esa superficie de los parápodos le ayuda para no hundirse. Cualquier organismo que luche por no hundirse, pues va a tener mayor superficie. A veces en el cuerpo mismo puede ser más aplanado, a veces en prolongaciones como estos parápodos, o a veces muchas prolongaciones, como en este caso estas antenas, o aquí en esta medusa, ¿verdad? Con muchas prolongaciones que están ahí en esa medusa. Y mientras más prolongaciones tenga, pues más se va agarrando, digámoslo así, al agua misma y no se hunde. Es más, se sabe, se observa que el fitoplancton o el zooplancton que vive en aguas frías tiene menos prolongaciones en general en su cuerpo, ¿no? En su estructura, tiene menos prolongaciones que el fitoplancton o exoplancton que vive en lugares tropicales. ¿Por qué? Pues porque en lugares tropicales hay mayor temperatura del agua superficial y hay menos viscosidad. Y entonces, si hay menos viscosidad, pues se hunden más fácilmente, ¿sí? Y necesitan mayores prolongaciones, ¿sí? de su cuerpo. Por cierto,
Hay mediciones también de, bueno, qué pasa cuando un zooplancton, un animal ahí del zooplancton, se muere y pues se va de todas maneras sedimentando o hundiéndose a una cierta velocidad. Sí, sí, sí va sucediendo. Y entonces pues necesitan este, toda esa serie de prolongaciones y necesitan también un cierto movimiento. ¿Sí? La velocidad de sedimentación de algunas partículas pues es de, no sé, a veces hasta menos de 1 centímetro por segundo. Son velocidades bajas y mientras más pequeña sea la partícula, pues definitivamente es menor esa velocidad. Así que el fitoplancton, pues muerto, va a estar hundiéndose, ¿sí? A velocidades muy, muy lentas. El fitoplancton pues, no se puede estar moviendo para, como el zooplancton, ¿verdad? Para subirse. Pero cuando está vivo puede estar, y esa es una estrategia general de mucho fitoplancton, puede estar produciendo gotas de lípidos en su interior, en su metabolismo, y sabemos que los lípidos, el aceite, pues es de menor densidad y eso le ayuda entonces a flotar. Bueno, así que eso de la viscosidad pues es importante para los organismos planctónicos. Hay otros organismos no tan pequeños que también son planctónicos, pero necesitan otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, este es un molusco terópodo, tiene hasta su conchita, ¿sí? Y su pie, en vez de estar pues liso, plano, no sé, como un caracol normal o común y corriente, digámoslo así, está separado en dos, es más, pueden moverlos, ¿sí? Especie de hacer un aleteo y estar entonces flotando en en el cuerpo de agua, en el mar, ¿no? En una eh, profundidad X a la cual necesiten estar sobreviviendo. Pero bueno, otra característica que tienen estos moluscos es que pueden almacenar gotas de lípidos ahí adentro de su concha o inclusive gotas de aire dentro de parte de la concha. Busquen otras fotos de terópodos y hay algunos de una concha globosa. Por cierto que la concha es lo más delgada posible para que no pese tanto. Pero bueno, una concha globosa que puede entonces retener aire que el mismo animalito está colocando en ese sitio y pues le ayuda entonces a flotar. Y otros organismos pues tienen cuerpos voluminosos, pequeños en general y con prolongaciones, ¿no? Para no estarse hundiendo. Y algunos gusanos inclusive pueden estar inflándose, no con aire, con agua, pero eso hace un cuerpo más voluminoso y mientras más superficie tenga, pues entonces menos se hunde. Y igual, todo el fitoplancton que haya, pues tiene sus prolongaciones, ¿sí? Aquí hay algunos radiolarios, que les digo, cuando pues se muere el radiolario y ya solamente queda esa parte de sílice de su cubierta, bueno, pues entonces esa cubierta se va lentamente hacia el fondo. Esa es cuestión de entonces la flotabilidad pues que tenga el individuo, ¿no? Ya sea por alguna estrategia como las que hemos estado mencionando. Inclusive hay moluscos, claro, esos tienen una, un movimiento importante, el Nautilus, pero bueno, este es el típico también molusco que está flotando y hay inclusive cámaras en su concha que pueden estar entonces almacenando aire, ¿no? Investiguen algo más y nos platican. Bueno, aparte de esta situación de la densidad y de la viscosidad del agua, hay otro proceso que se llama el empuje, una fuerza de empuje. Ya les comentaba en la vez pasada que nos escuchamos y nos vimos por el Zoom, que consulten buenas fuentes, ¿no? Porque luego no sé en dónde sacan que en el agua la gravedad es diferente, ¿no? La gravedad es la misma,
¿sí? Solamente que hay una fuerza que se llama empuje, ¿sí? Y esa fuerza es igual al líquido desalojado. Es decir, esta piedrita que está ahí en este vaso de precipitado, la pusieron adentro y adentro aparentemente la piedra pesa menos. ¿Por qué? Pues que está la fuerza de empuje eh, que tiene una acción hacia arriba, ¿no? Y eso es igual al líquido desalojado. Si nos metemos a una alberca, y mientras más nos metamos, es decir, no solamente llegar a las piernas, ¿no? Sino más nos metamos y llegamos hasta pues prácticamente la cabeza, pues sentimos que pesamos menos, ¿no? Ahí en nuestros pies parece que es fácil empujarnos, es más, cargamos a alguien en el agua y mientras estemos sumergidos lo más posible en el agua, es bastante fácil cargarlo. Aparentemente pesa menos. Aparentemente pesa lo mismo. Nada más que el empuje del agua, ¿sí? Está haciendo que aparentemente haya un menor peso, ¿no? Y eso es lo que sostiene a los barcos y a cualquier estructura que esté ahí flotando, ¿no? En buena parte. A veces flotan porque son menos densos, pero en otros casos, pues porque hay un líquido desalojado, ¿sí? Y ese líquido desalojado tiene una fuerza de empuje y en el caso de un barco, por supuesto, es suficiente para mantener flotando a toda una estructura bastante pesada, pero eso por el líquido que desaloja. Ahora, esa cantidad de líquido desalojado, pues está causando un empuje, sí. Pero imagínense que están en el mar muerto, que tiene una salinidad muy elevada. Investiguen y recuérdenme en la sesión ya que nos veamos de cuánto es la salinidad en el mar muerto. Y entonces, este líquido que esta mujer desaloja, ¿sí? Este líquido pesa más. ¿Por qué? Pues porque es más salada, porque es más densa y entonces el empuje aquí en el mar es mayor que que en nuestro caso, ¿verdad? O en el caso de esta mujer que en una alberca, ¿no? O sea, que si en el mar queremos cargar a alguien ahí metido en el agua, pues va a ser todavía más fácil, ¿sí? Porque el líquido desalojado pesa más y la fuerza de empuje es entonces mayor. Y así esta mujer en el Mar Muerto, muy salado, pues está leyendo tranquilamente, ¿sí? Flotando en el agua. Bueno, otra porción, eh, otra característica del agua es la tensión superficial. Esa tensión superficial se nota aquí en esta fotografía. El agua no se rompe, la superficie del agua no se rompe. Y entonces, esa fuerza necesaria para que se rompiera la superficie del agua, eso es la tensión superficial. Claro, si las patitas de este mosco estuvieran exactamente hacia abajo, es decir, como si metieran una aguja, ¿verdad? Así de con su pico hacia abajo, pues claro que rompe la superficie del agua. Pero, pues por algo esas patitas están largas en estos extremos y las ponen horizontalmente ahí sobre el agua y pues puede estar pues sobre la superficie del agua. Es más, en algunos libros de niño, yo me acuerdo, ahora creo que ya esas enciclopedias ya hace mucho que no se usan, no se venden pues. Y entonces había un experimento que deberíamos de tener un vaso de agua, poner un papelito y encima del papel, con mucho cuidado, una aguja que obviamente pues sería difícil que estuviera ahí situándose sobre el agua. Y cuando el papel se fuera humedeciendo y a final de cuentas se va a hundir, pues el papel a depositar, digámoslo así, muy suavemente esa aguja o ese alfiler sobre la superficie del agua.
y esa superficie del agua tiene una tensión superficial tal que el alfiler puede quedar ahí suspendido. Bueno, esto, aparte de ser un jueguito, pues es importante para dos cosas. Uno, sobre la superficie del agua hay una comunidad muy importante de bacterias y en ocasiones otros organismos, como los propios insectos, que están en ese sitio, viviendo no exactamente dentro del agua, sino en la superficie del agua. Y entonces, bueno, pues inclusive ahí de manera natural hay bacterias degradadoras de hidrocarburos. ¿Por qué? Pues porque naturalmente también hay fugas de hidrocarburos de la propia tierra. Y pues bueno, generalmente ese hidrocarburo pues va llegando hasta la superficie y ahí son degradados por esas bacterias. Claro, cuando ocurre un gran derrame, como luego hay accidentes entre los buques petroleros y demás, pues obviamente, aunque haya muchas bacterias, pues no se lo acaban tan rápido como pudiera ser, como fuera necesario, pues, ¿no? Pero bueno, eso es una parte importante. Toda esa comunidad que hay en la superficie del agua. Y la otra es de que el oxígeno del aire no pasa fácilmente hacia el agua. Cuando hay necesidad de oxigenar un cuerpo de agua, un estanque, puede ser inclusive un estanque con peces de cultivo, puede ser inclusive simplemente una pecera, pues lo que se hace es que se tiene que romper esa tensión superficial. Em, en una piscifactoría, es decir, en un sitio donde se están cultivando peces, si el agua necesita una mayor oxigenación, pues la pasan por una serie de eh, canales donde le ponen ahí piedras y todo lo que pueda hacer que el agua rebote, salpique, etcétera, para que esa tensión superficial se vaya rompiendo y pueda entonces penetrar el oxígeno hacia el agua y posteriormente ya, ¿verdad?, caer hacia las piletas donde están los peces. Hasta si cae ahí en una especie de cascada, pues mejor aún porque se oxigena más el agua. O en el caso de una pecera, pues lo que se puede hacer es poner esos aireadores que echan burbujas muy pequeñas, muchas burbujas, y entre la corriente y las burbujitas pues oxigenan el agua. Pero si dejaran ahí los estanques de peces o la pecera sin movimiento del agua y obviamente con peces ahí adentro, pues esos peces se morirían en un cierto tiempo porque se acaba el oxígeno del agua. Así que esa es otra parte interesante de la tensión superficial que impide que el oxígeno de la atmósfera penetre al agua. Así que, bueno, me faltaba esta diapositiva. La vida, dice, en la superficie del agua, y es que no solamente hay bacterias, sino también hay otros organismos, como nidario, esta aguamala, esta fisalia, que entonces puede estar sobreviviendo entre la atmósfera, en este caso, y el agua, ¿no? Tiene obviamente flotador, ¿verdad? Y toda la colonia de los organismos está hacia afuera, aunque este es un individuo especial que pues hace las veces de este flotador. Eso luego lo explicamos con los nidarios. Bien, pues ahí lo dejamos. Continuamos la próxima vez.